en que la vocación, el relato de la vocación del profeta Isaías es uno de los textos más hermosos y mejor construidos del Antiguo Testamento. Estamos hablando del capítulo 6. Desde el punto de vista teológico, tiene igualmente una gran importancia. Resume de manera magistral las líneas generales del ministerio del profeta, frente al rey, frente a los escribas, frente al pueblo, así como las bases de su fe y santidad de Dios y pureza del pueblo también, la futilidad de la sabiduría de los escribas y del rey, la necesidad del castigo frente a la ceguera del pueblo, conciencia de su propia misión en nombre de Dios, en la misma medida en que falla la mediación real, y confianza en la promesa de Dios sobre la dinastía de David. Este relato no es un informe sobre la visión inaugural del profeta, pero explica magníficamente la conciencia que tiene Isaías de su llamado, de su misión y del alcance de su ministerio. Vamos a tratar de corregir algunos detalles que están en el material. ¿Cómo lo ponemos? A ver, está, ya está, aquí está. Mm, Acá falta un punto. Resumen, aquí están las líneas generales del ministerio profeta, frente al rey, frente a los escribas y frente al pueblo, así como la base de su fe, la buena coma, santidad de Dios, impureza del pueblo, utilidad de la sabiduría de los escribas y del rey, necesidad del castigo frente a la ceguera del pueblo, conciencia de propia misión en nombre de Dios, en la misma medida en que falla la mediación real, confianza en la promesa de Dios sobre la dinastía de David. Ahora sí, ya está corregido. Isaías y la política ahora. Vamos a mirar un poco acerca de esto, que a veces algunos dicen que es reñido, ¿no? Política y religión no se puede mezclar. Sí, creo que no se debe mezclar, pero hacer un análisis político eh, creo que es necesario, ¿no? Sí, se puede hacer, ¿ya? Y con eso no estamos juntando política con religión, ni política con teología, ¿no? Aunque también debería haber, de paso, tengo un compañero de clase en el doctorado. Él trabajó lo que se llama la teopolítica, ¿no? Teopolítica. Bueno, el profeta es un hombre que proclama la palabra de Dios. En la actualidad, en un pueblo arraigado en el pasado, que busca un sentido para el presente, dirigiendo sus oyentes hacia el porvenir. Por tanto, su palabra estará muy comprometida, muy marcada por las circunstancias concretas en las que tiene que ejercer su ministerio. Vamos a intentar situar a Isaías frente a la política interior y política exterior del reino, ¿no? Entonces, fíjense bien que este es un elemento importante de un mensaje profético, ¿no? Es una palabra que está regada en el pasado, en el sentido de que tienes, tiene referentes y antecedentes, ¿no? Y que busca un sentido para el presente
y que se extiende hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Entonces, no es solamente profecía hablar cosas para el futuro, sino que tiene que ver con una retrospectiva de análisis de lo que somos o lo que hemos sido o lo que hemos dejado, en qué condición nos encontramos ahora y qué condiciones tendremos hacia adelante, ¿no? Ahora entonces vamos a ver la política interior. Isaías fue un hombre de ciudad, es un habitante de Jerusalén, un citadino. Su vocación se sitúa en el templo y conoce admirablemente la ciudad. Conoce su geografía, su administración, el gobierno. Dado el número de profecías que el profeta anuncia a los reyes, ¿no? Eh, a la política, así como a los diversos funcionarios y consejeros del país, cita varias veces los nombres de los altos funcionarios. Los conocían, ¿no? 8, 1 al 4 y 22, 15 al 24. Isaías participa activamente y con facilidad en los asuntos de las clases dirigentes. Él estaba mezclado con eso. Ahora, esto no quiere decir que él estaba avalando, sino que intervenía, conocía los planes y también por eso es que los comentaba, ¿no? Un profeta siempre va a ser de esa manera, ¿no? Un analista lo va a hacer así. Un gobierno se encuentra raras veces en manos de una sola persona, aun cuando sea rey o dictador. Siempre hay personalidades más o menos oscuras que tienen de hecho una importancia capital en la dirección de los asuntos y en las tomas de decisiones, ¿no? Eso lo hemos visto eh, en nuestro país muchas veces. Hoy es otra la figura, pero por lo menos se denota estos aspectos. En el Antiguo Oriente entonces había una serie de puestos oficiales cuya función era la de ayudar al rey en el gobierno. Primera Reyes 4:1. Aquí como no había la competencia, a menos de que de repente otro ambicionara la corona o el trono, entonces podía haber confabulado contra el rey. Eso también había. En su momento pasaron también momentos difíciles algunos reyes y algunos gobernantes en Israel. Ahora, los escribas, los fariseos, los sabios ocupaban un puesto de primer orden, ¿no? Ellos estaban entonces en las cosas reales. ¿Cómo era el ambiente de los escribas? Isaías realizaba su tarea en medio de un ambiente de sabios. Conoce bien las obligaciones de esta sabiduría política. Al estudiar el relato de su vocación, se puede comprobar que Isaías utilizaba ciertos verbos que pertenecen al registro de la sabiduría tanto individual como colectiva y política. Por ejemplo, la palabra oír, captar, mirar, comprender, entender, ver. Y había una transferencia de la función real y por tanto de la sabiduría al profeta, ¿no? Este referencia a su sabiduría está particularmente presente en la oposición entre Isaías, portavoz de la sabiduría divina, y los sabios de Jerusalén o de Egipto y de Asiria, que lo confrontaron, ¿no? Entonces, Isaías era el portavoz de la sabiduría divina. Ahora, conflicto entre la sabiduría de Dios y los escribas consejeros de Judá. Lo vemos aquí en estos versículos. Recuerden que la verdadera sabiduría viene de Dios. 5, 18, 19. Dice, esta pequeña profecía comienza con un ay, como muchos de los oráculos de esta serie. Los ayes, que Jesús los vuelve, los plantea también, ¿no? ¿Ya? Hay varios ayes que Jesús hace. Y sería bueno analizar cada uno de ellos, pero no estamos haciendo análisis de los evangelios en este caso y del mensaje de Jesús. Pero estos ayes de Isaías son muy pertinentes en todo caso, ¿no? Al capítulo 22, 8b al 11,
profecía que relata el asedio de Jerusalén por Senaquerib en el año 701. Fíjense que es 701, ¿no? El 722 había sido destruido Israel del norte, y ahora se estaba tratando de plantar hacia Jerusalén, ¿no? Tras haber devastado el reino de Judá, el rey asirio puso sitio en Jerusalén. La situación era crítica, grave, pero no desesperada. Isaías había prometido que Jerusalén se salvaría. Sí, por lo menos en esta etapa sí. Está en Segunda de Reyes 18, 13 al 19, 37 también, e Isaías 36 y 37. Capítulo 29, versículos 15 al 16. Este texto habla de planes o proyectos, así como de las obras de quienes los hacen, sin tener en cuenta a Dios, de los que ocultan sus planes y sus obras a Dios. El capítulo 31, 5, la situación política e histórica de esta profecía trata de la alianza con Egipto. Isaías critica esta alianza. Egipto había dejado de ser una gran potencia, pero comparado con Judá, constituía siempre una fuerza considerable ante Asiria. Y eso es lo que quería el rey de esa época, unirse a Egipto para tener la fuerza de, digamos, enfrentar a Asiria, ¿no? Eso Dios lo denuncia, ¿ya? Porque no está confiando en Dios, ¿no? Sino confiando en, Claro. una nación poderosa, ¿no? Frente a la otra nación que estaba invadiendo. Bueno, al final, esa nación poderosa que estaba invadiendo no hizo más allá, lo va a hacer Babilonia más adelante. En cuanto a la política exterior, el profeta tuvo que enfrentarse también con otro conflicto en el plano de la política exterior. El conflicto entre la sabiduría de Dios, el plan de Dios, y la sabiduría de Asma, el plan de las naciones. ¿Ya? Eh, el Dios nacional adquiere una dimensión universal en esta dimensión. Cosa extraña para el Dios de un país tan pequeño. El enviado del rey de Asiria exclama: ¿acaso los dioses de las naciones liberaron a sus países de las manos del rey de Asiria? ¿Quién ha librado a Samaria de mi poder? Isaías 36, 18. Pero es Yahvé el que ha llamado a Asiria para castigar a Judá. Lo que pasa es que Asiria ha desbordado los límites de la acción que Dios le había confiado, y por eso Dios lo va a condenar también, le va a juzgar por esa actitud. Dios, que domina el mundo, tiene su plan sobre todos los pueblos, que castiga por medio de otros pueblos las faltas de Judá, y que quebranta a Isaías por haber ido demasiado lejos y no haber comprendido la visión dada por Dios, ¿no? Muy bien, entonces aquí va a haber una intervención divina que va a humillar a Siria. Siria va a desaparecer más adelante, ¿no? En ese contexto político no debemos olvidar los mensajes directos de Isaías a las naciones, ¿no? Ahí está, por ejemplo, profecías contra Siria, contra Israel, contra Judá, contra Babilonia, contra Filistea, Moab, Etiopía, Egipto, Arabia, Tiro, ¿no? Habla de la amenaza de Sennacherib en tiempos de Ezequías y cómo Judá es librado de Asiria. Anuncios mesiánicos y el futuro glorioso de Sion. Mensaje a Acaz y mensaje a Ezequías. Esta parte donde el profeta es el protagonista en cuanto que es portador del mensaje de Dios a un pueblo embebido de lo religioso, pero lejano de Dios, y cómo actúa los intereses políticos y cómo el Señor castiga a su pueblo con una nación pagana. Finalmente, muestra el camino glorioso. Esta línea que hemos planteado acá, ¿no? Es lo que se repite, se da.
en muchos casos, ¿no? Hay un portador del mensaje de Dios, ¿no? A un pueblo embebido de lo religioso, lejano de Dios, muy parecido al nuestro. Y cómo actúan los intereses políticos, ¿no? En medio de todo eso. Y cómo el Señor castiga a su pueblo como una nación pagana. ¿Qué puede ser el castigo de Dios? Puede haber una plaga, una epidemia, desastres, situaciones, ¿no? O, los conflictos, quizás la misma opresión eh, de los gobernantes, podría ser, ¿no? Finalmente muestra el camino glorioso. Eso sí, siempre Dios da la esperanza. Y esa es una de las cosas que falta, ¿no? Dentro de ese cuadro, de esta visión de la realidad entre nosotros. Pero en Israel, por lo menos esto sí se daba por medio de los profetas. Ahora, Isaías 40:55, segundo Isaías, un título que no figura en nuestras Biblias. Hemos visto hasta este lado los 39 capítulos de Isaías, el primer Isaías, ¿no? No sé si está aquí puesto como, sí, Tito Isaías, dice, ¿no? Tito Isaías. Acá está. Esto creo que nos había faltado, me parece. Me salté. Acá está el templo, casa para los pueblos, reunión de las naciones, el justo en paz, idólatras juzgados, Sión, nación entera, el cielo, trono de Yahvé, él asume la defensa del pobre, Yahvé no responde a la oración de su pueblo y castiga a los impíos, castigo del pueblo rebelde que ofrece cultos desviados, liturgia penitencial, acusación y confesión del pecado, arrepentimiento, el brazo de Yahvé contra los enemigos, afluencia de los pueblos a Sión y reconstrucción de Sión en medio de los pueblos, ¿no? 61 y 62. Esta es la parte de Tito Isaías, si me equivoco. Sí, de Tito Isaías, Tito, ya, eso es Tito Isaías. Esta de acá era un análisis de proto Isaías a partir de la lectura de Isaías 6, ¿no? Ahora, aquí vamos a mirar Isaías 40:55 ahora. El segundo Isaías, un título que no figura en nuestras Biblias, sin embargo, no se trata de un libro desconocido, descubierto en alguna excavación reciente. Esta segunda parte es conocida como el Deutero Isaías, de acuerdo a las investigaciones literarias y textuales. De hecho, es el nombre de los capítulos 40-55 del libro Isaías, obra de un autor que vivió en tiempos del destierro de Babilonia, hacia el año 540 a.C., unos 200 años después del profeta Isaías, que vivió por el 740 a.C. El hecho de que sea un autor diferente a Isaías no afecta la inspiración ni la revelación del mensaje que viene de Dios. Aquí entonces este es un cuadro que vemos aquí desde el 722 con Isaías, ¿no? Eh, en esta parte sería el primer Isaías, ¿no? Desde más o menos de esta época. Por el 500, pasando los años, 198 viene la toma de Jerusalén, la toma y el destierro, ¿no? En esta parte está el segundo Isaías, ¿no? Y luego, cuando Ciro toma Babilonia y autoriza el regreso, aquí viene el tercer Isaías, ¿no? Lo anterior, entonces, viene a ser el primer Isaías, ¿no? El proto Isaías. Bien. Entonces, se observa que a partir del capítulo 40 se habla de Babilonia, del destierro de Ciro, es decir, de realidades del siglo 6 y no del 8. Se creyó por mucho tiempo que el profeta con su estilo o con su escrito había traspasado el tiempo y dando con su pensamiento un salto de 2 siglos. Luego se emitió la idea de que estos capítulos eran de otro autor que recogía ciertas ideas del antiguo Isaías y se consideraba algo así como discípulo suyo. Hoy se reconoce esta diferencia de autores, a falta de otro nombre mejor, se le ha dado a los capítulos 40 y siguientes, es decir, hasta el 55, el nombre de segundo Isaías o Deutero Isaías.
Forman un bloque bastante compacto marcado por el anuncio de retorno y se ve claramente si se lee el comienzo y el fin, ¿no? De 41 al 5, 55, 12 al 13. Ahora, el universo del segundo de Isaías. En el primero era la invasión asiria, ¿no? Ese era el temor, ese era el contexto. Aquí es el destierro, ¿no? Entre los años 640 y 609 reina en Jerusalén el joven rey Josías. Tiempos difíciles, ¿eh? En Mesopotamia reinan los asirios, conquistadores crueles. El año 722 habían liquidado a uno de los dos reinos israelitas, el del norte. Asiria, de paso, ¿no? No solamente eran conquistadores crueles, sino eran un imperio grande. Es decir, el que dominaba en esa época, ¿no? La nación más poderosa de aquel tiempo, ¿no? Y que gobernaba y que reinaba en medio de los otros pueblos. Ujú. El año 701 había puesto sitio a Jerusalén, que estuvo a punto de ser tomada. Como hemos dicho, no fue así. Bueno, solo le dejaron a Judá una libertad controlada. Aún así, Josías tiene interés en hacer resurgir a su pueblo, su preocupación por la justicia y sus deseos de reforma religiosa impresionan a sus súbditos. Esta idea de preocupación por la justicia es lo que debería impartir todo rey y todo gobernante, ¿no? No siempre se da. En el caso de Josías, sí, él estaba dispuesto a hacer reformas, ¿no? Y guiar a su pueblo de una manera justa y correcta, ¿no? En el año 622 se descubre en el templo el libro de la ley, ¿no? Según de Reyes 22. Se trata de Deuteronomio, los capítulos más antiguos. Y este descubrimiento provocó una gran sorpresa, inspirada sobre todo por las ideas fuerzas, ¿no? De Deuteronomio 6:5, ¿no? Amarás a Yahvé tu Dios y de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Bien, eso es el mensaje central o el mensaje de base, ¿no? Ahora, miremos aquí la primera parte de este texto. Encontramos entonces en la primera parte, 42, 18 al 43, ¿no? Versículo 8, pecado y gracia, ¿no? Del 42 al 18 al 25, el discurso judicial, ¿no? En el 19-21 hay un poema del siervo, aparentemente, bueno, está en pregunta o en duda. 43, 1 al 7, profecía de salvación. Enmarcada por dos versículos donde se habla del pueblo ciego y sordo, 42, 18 y 43, 8. Esta parte está claramente cortada en dos. Se denuncia primero el pecado de Israel, causa de sus desgracias, y luego la situación cambia, pero en el 43:1, con las profecías de salvación. 43, 9 al 15, el Señor y los ídolos. 43, 8 al 13, discurso judicial, ¿no? Ahí que el 43, 14 se relaciona con 43, 1 al 7. El Señor ha anunciado todo. Ningún Dios ha sido modelado antes de él. Los ídolos no tienen ningún testigo. Él tiene a Israel como testigo, ¿no? 43, 16 al 21. Aquí hay un relato que podemos llamarle el nuevo Éxodo, ¿no? Es el oráculo de salvación o lo que llamaríamos profecía de salvación, ¿no? Que tiene una orientación escatológica, ¿no? El Señor, autor de la salida de Egipto, prepara acontecimientos capaces de hacer olvidar la gloria de antaño, ¿ya? Es el momento culmen donde Dios interviene. 43, 22 a 44 y al versículo 5, pecado y gracia. 43, 22, 28, discurso judicial. 44, 1 al 5, profecía de salvación. La misma estructura
del anterior, denuncia del pueblo que eh, no ha hecho las cosas por el Señor y otra cosa más, que ha que reducirlo a esclavo, a esclavitud y a cansarlo. Pero ahora se le promete la felicidad, ¿no? Tiempo que este pueblo llegó a ser esclavo, ¿no? 44, 6 23, el Señor y los ídolos. Discurso judicial. Luego de 44, 23 hay un himno. Los mismos temas de ahí, solo el Señor anuncia los que modelan, los ídolos no son nada, o sea, los que forman, ¿no? Israel es el testigo del Señor. Y luego, y largo pasaje sobre los ídolos 44, 9 al 20, atribuido con frecuencia a otro autor. Contiene una serie de palabras que encontramos en la parte reconocida como auténtica, que lo encuadra, ¿no? Con la palabra temblar. Versículos 8 y 11, modelar. Versículos 9, 10 y 21, esplendor. Versículos 13 y 23. 44, 24 al 45, 13, Ciro, instrumento del Señor y Mesías. Se le llama Mesías también, o sea, le llaman el ungido, pues, ¿no? Y ungido significa eso, Mesías. 44, 24 al 28, la disputa sapiencial. 45, 1 al 7, profecía de salvación. 45, 8, himno. 45, 9 al 13, disputa sapiencial. El Señor que realiza todo lo que ha decidido ha tomado como instrumento Ciro, del que ha hecho su pastor y su Mesías, y las alusiones a su persona y a su obra alternan con evocaciones de la omnipotencia del Señor. 45, 14, 25, los paganos atraídos por Israel. 45, 14 al 17, profecía de salvación. 18 al 25, disputa sapiencial. Las dos son de orientación escatológica. Los paganos se presentan primero avergonzados y humillados, a diferencia de Israel, luego salvados con él por el Dios universal. La vergüenza aparece de nuevo al final. 46, 1, 13, los dioses de Babilonia, el verdadero Dios. 46, 1, 2, profecía contra Babel. Versículos 3 al 4, profecía de salvación. 5, 11, disputa sapiencial. 12, 13, profecía de salvación. Los ídolos de Babilonia van a partir al destierro. El Señor sigue estando presente y operando. Nueva alusión a Ciro, versículo 11. 47, 1 al 15, Babilonia castigada por su pecado. 47, 1 al 15, sátira contra Babilonia. Imagen femenina en contraste con Sion, Jerusalén. También. Babilonia, la orgullosa dominadora, será pronto derribada y abandonada de sus dioses. Luego 48, 1 al 19, pecado y gracia. 1 al 11, discurso judicial. 12 al 16, puta sapiensal. 17 al 19, profecía de salvación. Si se dan cuenta, ese es el orden en que aparece, ¿no? Pecado, discurso, disputa, profecía. Estructura diferente, los reproches se van alternando con el anuncio de que el Señor prosigue sus designios en consideración a su nombre. Y hay un mensaje aquí entre el 20 y 22, dice, salí de Babilonia. Y el 20-21, profecía de salvación y la primera llamada a emprender el nuevo éxodo. La segunda parte de esta parte del Deutero Isaías, 49, 1 a 3, el siervo de Israel llamado por el Señor. Versículos 1 a 6, poema del siervo. 7 al 13, profecía de salvación, poema del siervo. Enmarcado por dos alusiones a lo lejano, versículos 1 y 12. El texto hace hablar primero al siervo, instrumento del Señor, para una exigente misión universal. Luego el propio Señor confirma esta misión con una evocación del nuevo Éxodo, ¿no? 49 horas, 14 a 26, Sion rehabilitada y madre de nuevo. 14 a 26, serie de profecías de salvación.
y también se le va a llamar amada por el Señor como una madre. Sión entrará a sus hijos perdidos, los encontrará y serán liberados todos del cautiverio. Ahora 1 al 11, tres procesos. 1 al 3, discurso judicial. 4 al 9, poema del siervo. 10, 11, poema del siervo. El Señor declara a Israel responsable de su propia ruina y afirma su capacidad de salvar, alusión al nuevo Éxodo. Luego habla de un ánimo, designando luego como el siervo en el versículo 10, y atacados por todos. Será defendido por el Señor del que es fiel discípulo. Versículo 4, estrofas que comienzan a todas, ¿no? Que comienzan todas por el Señor Dios, Adonai Yahvé, versículo 4, 5, 7 y 9. Finalmente el Señor se sitúa como juez entre los que escuchan al siervo y sus adversarios. Como se ven, aquí sigue también en el orden justicia y salvación, profecía y salvación. Cuatro estrofas, 1 al 3, 4 al 5, versículo 6 y de 7 al 8. Cada uno una pieza con un imperativo para llamar la atención. El primero va dirigido a los que buscan la justicia, el último a los que la conocen. Luego, en medio de la estrofa, la misma palabra hebrea que significa por qué, que está dando una respuesta, ¿no? Las tres últimas estrofas acaban con el paralelismo justicia, salvación. Este es el don esencial del Señor a su pueblo. Como se dan cuenta, justicia y salvación van unidas, ¿eh? A veces hacemos énfasis solamente en la salvación, pero salvación y justicia son, digamos, a dos caras de una misma moneda, ¿no? No puede haber salvación sin justicia y no puede haber justicia sin salvación, ¿no? 51, 9 a 52, 10. Despierta, despierta, un mensaje también y no sé si alguno está durmiendo acá, ¿no? Despierta, despierta, Bien. ¿no? Amén. Sí. Ajá. Versículo 9 al 11, súplica. 12 al 16, profecía de salvación. 22, 23, profecía de salvación. Y 52, 1 al 6, profecía de salvación. Continúa eso. Sigue el despierta, despierta, del 51, ¿no? Súplica, oráculo de salvación, oráculo de salvación, oráculo de salvación. Cuando decimos oráculo es profecía, ¿ya? Tres llamadas paralelas. Despierta, despierta, oh brazo de Yahvé. 51:9. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. 51:17. Despierta, despierta, Sión. Y 52:1. Centrado todo en aquella liberación de Sión para concluir promesas de salvación. 52:11 al 12. Salí de Babilonia. 52:11 al 12. Profecía de salvación. Aquí entonces vemos la segunda llamada para el nuevo éxodo. Liberado esta vez, librado del terror, no de lo que iba a venir. Y la tercera parte acá, 52, 13 al 53, 12, pasión y exaltación del siervo. 13:53, versículo 12, poema del siervo. Aquí ese es el texto más célebre de segundo Isaías, es el poema del siervo, ¿no? Ujú. Muy bien. 54, 1 al 17, la esposa de nuevo agraciada. 1:3, profecía de salvación. 4:6, profecía de salvación. 7 al 10, profecía de salvación, orientación escatológica. 11 al 12, profecía de salvación, orientación escatológica. 13 al 17, profecía de salvación. Sión, privada hasta entonces de su esposo y de sus hijos, recibe ahora el gozo definitivo. Y para ir terminando esta parte, 55:1 al 11, composición final, ¿no? 55:1 al 3, sapiencial. 55:4 al 5, oráculo de salvación. 55:6 al 7, amonestación. 55:8 al 13, oráculo de salvación. Conclusión de temas variados, nuevos en parte, ¿no? Con respecto a David, y la alusión a la palabra de Dios siempre eficaz.
que está relacionado con el comienzo, ¿no? 55, 12 al 13, salida de Babilonia. Y luego no hay ninguna exhortación como los que están en el versículo 11 al 12, sino una tranquila seguridad. Dice, saldréis con júbilo y paz. Hay un esquema aquí bastante complejo, ¿no? Se puede ver esto aquí en esta figura, los múltiples hilos que se entretejen por todas partes, ¿no? Están concadenados y relacionados. Además, se pone de relieve ciertos elementos que ocupan una posición central en el tono de grupos simétricos o paralelos, ¿no? Y el tema de justicia y salvación, ya hemos dicho, ¿no? No es entonces una casualidad esto que esté entrelazado de esta manera. Ahora vamos al tercer Isaías. Hemos hecho quizá un análisis de Isaías así rápido, ya, pero a la vez también con el cuidado debido. El tercer Isaías, servicio y justicia ahora. El marco histórico, siglo V, cerca del 500, ¿no? En la época de los persas. El contexto de los repatriados en el momento de reconstruir su vida en Palestina, entre los pueblos vecinos hostiles. Surge el tercer Isaías. Parece que hay un altar, pero aún no está reedificado el templo, ni los muros de la ciudad. En el texto se dirigen las amonestaciones y consuelos a los que trabajan y lloran en Sión. Este Isaías 3, entonces, es el capítulo 56 al 66. Pertenece exclusivamente al periodo del 539 al 460. Babilonia ya había desaparecido, que eso fue en el contexto del Deutero Isaías. El imperio persa es aún potente y los pueblos deportados por los babilonios pueden tomar sus lugares de origen. Pero en este marco de acontecimientos internacionales se ha dado una situación diferente en la historia doméstica de Jerusalén. Entonces ya Babilonia no era el imperio, sino ¿quién era? Su lugar son los persas que toman el lugar. Acá, el texto va a reflejar el conflicto que surgió a la vuelta del exilio entre el partido hierocrático monárquico, los de Sadoc, ¿no? Los sadoquitas, que vienen a ser la base para los saduceos, y el partido levítico, teocrático profético, ¿ya? Que se enemistan por el control del poder en Jerusalén. Estilo ahora. El estilo es el más breve del rollo de Isaías. Lo constituye los capítulos 56 a 66. Y es considerado como la obra de uno o de varios discípulos de la escuela de Isaías. Su fondo es el del post-exilio y lo más probable primero del periodo, durante la reconstrucción de Jerusalén, como se verifica en el 60, 10 al 13. De un estilo modesto, repetitivo, eh, confronta aquí se puede confrontar con el cántico de oración de Isaías 2:5, 2:1 al 5, y vamos a encontrar esta característica, ¿no? Y ligado con el poema Tito Isaínico del capítulo 60, un himno lleno de detalles, de grandilocuencia y de repeticiones, ¿no? Entonces, el himno que aparece en el capítulo 60, con eso se está comparando. La mayor parte de los exégetas considera que el libro se debe a un grupo de discípulos de los días post-exílicos y se percibe los poemas de la impronta que refleja la fidelidad y lealtad al estilo y a la escuela del Deutero Isaías, trasvasada y aplicada al contexto histórico de desesperanza que vive el pueblo judío tras el destierro. El tercer Isaías se debe considerar como una unidad redaccional independiente de su origen, ¿no? De Isaías 2, 45 55, y también de Isaías 1, 1 al 39. Aunque las líneas literarias y teológicas de coincidencia con uno y otro hacen pensar que al menos algunos textos del tercer Isaías pudieron ser redactados bajo el prisma de los contenidos de las dos primeras partes del libro de Isaías. Hay una constante en la tradición judía desde los profetas que compara el amanecer de la era mesiánica
con el repentino nacimiento de un niño, antes de sentir los dolores que ha dado a luz un varón. Cuando veáis esto, vuestro corazón se alegrará. La mano de Yahvé se dará a conocer a sus siervos. 66, 7:14. Tras el castigo, unos cuantos perdurarán. No he de callar hasta haber traído a cuenta sus iniquidades y las de sus padres. Después del castigo y destrucción de un pueblo corrompido por la iniquidad y el pecado, queda un resto, un vástago de salud o de salvación, ¿no? Que se mantiene fiel y firme en la fe y da origen a un niño, redentor y salvador. Eh, Aquí entonces se implanta el reino de Dios, ¿no? 65, 6 al 7. Y aquí vemos una especie de quiasmo de esta versión, de esta parte, ¿no? Se presenta, por ejemplo, el 56, 1 al 8, el templo casa para los pueblos. 56, 9, 57, 13, el justo en paz, los idólatras juzgados. 57, 14, 21, morada de Yahvé en lo alto, Yahvé con los seres humanos. 58, 13, Yahvé no responde a la oración de su pueblo. 58, 4, 12 y 14, culto sin hermandad. 59, 1, 15a, liturgia penitencial, acusación y confesión de pecado. 59, 15b al 20, el brazo de Yahvé contra los enemigos. El capítulo 60, afluencia de los pueblos de Sión. Capítulo 61, reconstrucción de Sión en medio de los pueblos. Capítulo 62, afluencia de los pueblos a Sión. Capítulo 63, 1 al 6, el brazo de Yahvé contra los enemigos. 63, 7 al 64, 17, liturgia penitencial, la confesión de pecado. 65, 1 al 13, castigo del pueblo rebelde que ofrece culto desviado. 65, 8 al 16, Yahvé responderá a la oración del pueblo y castiga a los impíos. Y 66, 1 al 6, el cielo trono de Yahvé y Yahvé asume la defensa del pobre, ¿no? Y no hay que olvidar que Sión, nación entera, dice, son idólatras que serán juzgados, ¿no? Y fueron juzgados. Así que el tercer Isaías denuncia las iniquidades y los pecados de la casa de Jacob, un pueblo que, instalado en el formalismo externo, se cree justo y religioso por cumplir los ritos, como si con actos humanos pudiera comprar los dones divinos. El Señor indica las disposiciones éticas internas del auténtico ayuno, la justicia y el amor al desvalido y al oprimido. 57:21. Sirve para demostrar que aún en Israel no habrá bendición para el que no se arrepienta. Las promesas son únicamente para los verdaderos creyentes y no para los de la nación que no se hayan arrepentido. Y algo más aquí está, ¿no? El ayuno que Dios quiere, desatar las cadenas de iniquidad, deshacer las coyuntas del yugo, dejar libres a los oprimidos, quebrantar todos los yugos, repartir el pan con el hambriento, albergar al pobre sin techo, vestir al que vea desnudo y no volver tu rostro ante tu hermano. Las prácticas piadosas del ayuno, la observación del sábado, las ofrendas cultuales, impulsadas por los defensores del culto, están impregnadas de injusticia y opresión por disputas, crímenes y hasta por el cumplimiento de las leyes rituales. Eso es el aspecto de la práctica, lastimosamente, en muchos sectores, ¿no?, de nuestra Latinoamérica. No ha variado eso, no se ha limpiado hasta ahora, ni porque somos ya en algunos países un buen porcentaje, no ha habido cambio. Eso quiere decir que no ha afectado la sociedad. La reiteración del vocabulario, pecado, sangre, crímenes, mentira, perfidia, falsedad, perversidad, maldad, existe la culpabilidad. El alma de Israel está cubierta de crímenes, los males sociales corrompen a la sociedad, no conocen la senda de la paz, no hay justicia en sus caminos. El profeta con el pueblo confiesa los pecados contra Dios, rebelarnos y ser infiel a Yahvé.
hablar de perfidia y rebelión, 59:13, y contra el prójimo, se ha quebrantado el derecho y la justicia, sigue al margen, 59:14. Pero la mano del Señor está tendida para salvación y su oído atento para escuchar las súplicas, la intervención divina de doble liberación y salvación para quienes se convierten de su rebeldía, ¿no? Entonces la intervención divina tiene que ver con liberación y salvación, ¿no? Hasta ahí llegamos entonces con el libro de Isaías. Hemos hecho un recorrido. Esto es lo que vamos a hacer para la próxima semana, el libro de Jeremías, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué ha parecido a ustedes este recorrido? Creo que hemos corrido de alguna manera, pero ya tenemos una idea, ¿no? De estos grandes libros, o este libro en este caso, es un gran libro, el libro de Isaías. Participación. Sí, pastor, no lo había visto a Isaías así en tres partes. El proto Isaías del 1 al 39. Ahí Ujú, tenemos el Deutero Isaías del 40 al 55 ujú. y ya lo tengo marcado acá, del 56 al Trito Isaías del 56 al 66. Así es. Ujú. Puede ser que este análisis también sea en base a la temática, ¿no? Porque se encuentra en cada pasaje de estos temas diferentes, ¿no? ¿No? Una cosa es la invasión asiria, la otra es la invasión babilónica, y la otra es el destierro, ¿no? En ese contexto, o esos contextos es que está desarrollando. Ya, los tres Ujú. eventos, ¿no? Sí. A uno plantea de que como asumiendo a Isaías como el autor total del libro, entonces asumen que lo que está en el Deutero de Isaías es una profecía futurista, ¿no? Ya. Que Isaías se adelantó a su tiempo, así lo plantean, ¿no? Y el Trito Isaías del 56 al 66 sería el retorno. Ese retorno. Y a El retorno, ¿no? Isaías, Sería como retorno, ¿no? claro, y el profeta Isaías ya no existía, ya no vive ahí. Ya no vivía ya, Entonces, claro. bueno, también plantea esa idea de que él tuvo una visión acerca de los tiempos, ¿no? De esos tiempos. Podía ser así, pero al hacer el análisis literario se da cuenta de que ha sido una mano diferente al mismo profeta. Y entonces ese mensaje viene digamos, no del tiempo de Isaías, sino posterior a Isaías, ¿no? De ahí nace la idea entonces de que hay tres formatos en el mismo libro, ¿no? Pastor, ¿y el judío lo ve así? Sí y no, porque el judío lo vea en la tradición a Isaías por completo, Ah, ¿no? ya, Este es un análisis desde la perspectiva literaria, dentro de lo que se conoce como las ciencias bíblicas o la crítica textual. ah, ya. Perdón, la crítica literaria, Crítica literaria, ¿no? sí, que siempre plantea el asunto del autor. Pero el judío lo va a ver siempre desde su tradición, lo va a ver. Sus libros los va a ver siempre así. La Torá, por ejemplo, es sagrada para ellos, Ujú. ¿no? Y Isaías, bueno, básicamente la Torá es su libro base, ¿no? Lo demás de los profetas y lo de los escritos complementan a eso, o en todo caso, lo que importa ahí es el mensaje que viene del cuidado de tener la Torá, ¿no? Ah, ya. Tenerla, vivirla, practicarla, ¿no? Ese es el centro. En el Antiguo Testamento, de paso, cuando uno va al mensaje, siempre denuncian qué cosa, que se han alejado de Dios, se han alejado de la ley, y han despreciado el pacto.
de Dios. Y todo eso está en dónde? En la Torá, en el Pentateuco, ¿ya? Y al olvidarse de Dios, que se ha olvidado del Dios que se revela, que habla ahí. Y entonces la Torá está fuera de discusión desde esa perspectiva, no hay, no hay esa palabra, ¿no? Y tampoco iluminar a los profetas, pues, ¿no? No, no, Israel no hizo caso a los profetas. ¿Ya? Esa es la temática que va planteándose aquí, ¿no? Bueno, de esa perspectiva, cuando hay una infidelidad a Dios, entonces, se van a desarrollar los males que toda sociedad muestra, ¿no? En lo político, en lo social, en lo económico, en lo Mm. espiritual, ¿no? En sus prácticas, en su educación, en su formación, todo eso va a redundar de alguna manera. Así que esa idea de que solamente los problemas políticos están para los políticos, no, eso es una mentira. Afecta. Todo lo que sucede arriba va a afectar abajo también, ¿no? Y al revés, todo lo que sucede abajo también arriba va a resonar de alguna manera, aunque ellos tienen la capacidad para, como tienen el dominio del poder, entonces no pueden desviarlo de alguna manera, ¿no? Y ese es el juego, ¿no? Es lo que aparece en esa película de Juego de Tronos, ¿no? Esa es la idea, es el Juego de Tronos, ¿no? Es el poder siempre ahí presente en las naciones, ¿no? Y cómo el hombre actúa en medio de eso, ¿no? Claro, pastor, estábamos viendo también el curso de las cartas Paulinas. También Pablo también hace ver, ¿no? Que en la carta de Romanos capítulo 12 del 1 al 2 también hace ver que el cambio, ¿no? Que debe hacer el hombre es de adentro para afuera y va a afectar toda la sociedad, pues. Sí, así es, así es. Mensaje que no damos, hermano, sea como Sí, que sí. sea acortado, ¿no? O sea, el Evangelio solamente se ha A la sublimado iglesia a lo nomás. espiritual, a la iglesia, o sea, a asistir a tu iglesia, a dar tu diezmo, cumplir con el Señor, trabajar en un área entre la iglesia, porque eso ya eres cristiano. Y lo demás que hagas afuera, eso no interesa, ¿no? ¿No? Como eso es el mundo, no es de Dios. Pero no, el rol de Dios está en mirar cómo su pueblo actúa en medio de las situaciones también, ¿no? Así que no podemos evadir eso, ¿no? Somos parte de esa realidad, ¿no? Entonces no hay un mensaje, digamos, en mi parecer, y acá las cosas de Dios, que es lo que hemos dividido nosotros, ¿no? Las cosas de Dios por un lado y las cosas acá humanas por otro lado. No, las cosas humanas también van a tener que responder a Dios, todo lo que se hace. Entonces no pasa por alto nada, ¿no? Entonces no se trata solamente del cumplimiento religioso que Isaías y Jeremías denuncian, ¿no? Sí, ellos tenían ahí el templo, estaban los sacrificios, estaban los ayunos, estaban las ofrendas, estaban los diezmos, todo estaba ahí. Religiosamente estaban cumpliendo con todos los detalles y en las fiestas eran infaltables, pero en su vida se mostraba en la nación, ¿no? ¿No? Injusticias, males, enfermedades, violencia, pobreza, ¿no? No sé si recesión por ahí también, aunque no era una sociedad economicista como la nuestra, no era una sociedad mucho más digamos, ganaderos, pastoriles, ¿no? Comerciantes pequeños, ¿no? Era otra condición, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Hoy día la nuestra es la economía, ¿no? Ahí se mueve, ¿no? Entonces, hace un tiempo estuvieron diciendo, no, los líos políticos no afectan la economía, pero ya están afectando. Ya, hace tiempo estamos en esta situación, que ya no es la pandemia. En la pandemia la pasamos eh, y pudo haber sido peor, pero la situación se pudo bandear y los economistas trabajaron bien. Pero ahora la situación no está muy buena, ¿no? Pastor, ahora se está hablando de la fiebre del mono, pastor, y la Ese es palabra otra cobra historia. relevancia porque en Corintios Pablo va a encontrar una situación casi similar como la nuestra, porque la sociedad
el corintio pensaba vivir una vida espiritual ajustada a su geopolítica, Ujú, pero Pablo hace hincapié a su, a sus cartas paulinas, a su llamado, ujú, a su evangelio. ujú. A una práctica de fe, Exactamente. a la práctica de fe, esa es la idea. Y es compromiso, que no es fácil, hermano. Las Es circunstancias fácil, también a pastor. veces te juegan jugadas y si no sabemos medir las cosas, también pues caemos en el mismo hoyo, ¿no? Entonces hay que buscar ser librado de eso, ¿no? Por eso el Señor dice, Él me sacó del hoyo cenagoso, ¿no? Entonces creo que hay que acudir a Dios siempre. Pastor, yo una pregunta, quiero hacer una pregunta, ya que estamos tocando este punto, porque en este año que se viene, Dios mediante, en el 26, muchos jóvenes van a ir a las urnas, la iglesia, por ejemplo, acá en Casa del Alfarero, hay mucha juventud, pastor, mucha juventud, y ya este año van a ir a las urnas a sufragar. Mm, Entonces, la iglesia juega un papel muy predominante, pastor, en la elección de la conducción del país. Puede cambiar rumbo, mm, ¿tá? Y para eso la sí, palabra. Y es cierto, pero yo veo que ahí no tenemos salida por ahí, porque todo se está preparando para que todo continúe igual, ¿no? Y para que sea manejado por un cierto sector. Este, eso es la idea, a menos que se produzca un milagro, ¿no? Ahí creo que si la mano de Dios, y esperemos que sea así, para que no haya eso, porque estamos viviendo ahorita una situación, aunque el sistema es diferente, el sistema político es diferente, pero el sistema de gobierno es igual, ¿no? Que Venezuela o Nicaragua, ¿no? Es igualito. El dominio, el autoritarismo, eso está perjudicando mucho. Y las leyes que están mandando, ¿no? Que son leyes contra, y es lo mismo que decía Isaías y Jeremías, leyes contra el pueblo, contra el pueblo. leyes que están en contra y a favor de los que hacen, mejor ya no digo nada ahí, es una situación bastante grave, de verdad, ¿no? Y eso, y Isaías también lo denunciaba, porque se trastocaba las leyes, o sea, los jueces, los fiscales hacían lo suyo también, Uy, ¿no? pastor, hablar de las viudas, pastor. Y Todo lo que eso, pasó este gobierno, hablar de las viudas, de los huérfanos, y Isaías cobra relevancia otra vez, pastora. eso, ¿no? Y ahora que ya quieren desaparecer el misterio de la mujer, que Mira, algunos de ya repente quieren dicen que unirlo ya al Mindes, quieren unirlo, quieren, sí, que ¿cómo antes era se así, llama? pues. Cambiar ministerio, Antes unir tenía, ministerios. antes ese ministerio estaba unido, ¿ya? Y se desdobló y ahora otra vez se quieren, bueno, o sea, todo lo que era, lo que había sido avanzado anteriormente, todo ha sido atrasado ahora, ¿no? ¿No? El licenciamiento a la universidad y todo eso, ¿no? En fin. Bueno, eso es haciendo, digamos, un comentario de Isaías a la luz de nuestro contexto también, ¿no? Los ¿No? textos. Bueno, Por ese sentido estamos hablando, ¿no? No estamos hablando desde otra óptica, ¿no? Ya, en fin, más allá de eso. Entonces, oremos para que, bueno, si hay tiempo, y también para los que participan, pues, ¿no? O sea, que la acción participativa de la gente también, que no es fácil porque se ha recortado. Ustedes vean que había una ley que ha cortado los partidos regionales, ¿no? Ya no hay partidos regionales, ¿no? Ahora todo viene desde Lima, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué? Porque en el interior está la cosa fuerte, ¿no? Y entonces han cortado con movimientos, pues, eh, regionales. del interior, ¿no? Entonces, eso también es perjudicial. O sea, no hay una participación real, ¿no? No tenemos una visión clara de eso y no se ha querido tampoco. Ha habido recortes a las normas o leyes que habían antes y hoy día no hay, por ejemplo, las primarias que se pensaban hacer en su momento, que estaba en la ley y que hoy de nuevo ha vuelto, o sea, está en cero, ¿no?
En fin, vamos a dejarlo ahí el asunto, porque tiene sus cosas, ¿no? Eh, retomamos a Isaías. Isaías creo que es importante desde esa perspectiva, porque está hablando justamente de su momento, pues. En su momento había este tipo de cosas, con ciertas diferencias, por supuesto, pero que había pues, un prejuicio. ¿Por qué? Por el alejamiento de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos una nación religiosa, completamente religiosa. Sí, muy conservadora, ultra conservadora y religiosa, pero alejada de Dios, ¿no? Completamente alejada de Dios, ¿no? Y ahí el rol, como mencionó Javier, creo, ¿no? El rol de la iglesia. ¿Cuál es nuestro rol? Y cómo nosotros damos nuestro mensaje en un medio de eso, ¿no? ¿No? Eh, Cuando hay oportunidad de predicarle a las autoridades, ¿cómo hacemos? O les damos la anuencia y nos lavamos la mano, o le decimos palabras bonitas, o vamos directo a la situación de qué cosa está pasando, ¿no? ¿No? Eso creo que es importante. Es este rol de Isaías. Ese fue el rol de Jeremías, que vamos a mirar también la próxima semana. Y justo para ver lo de Jeremías, vamos a trabajar la página 106 a la 127, ¿ya? La tercera parte. Para edificar y plantar. Es el mensaje de Jeremías, el anuncio, ¿ya? Vamos a ir por esa es la otra parte que tenemos que leer, ¿no? Del libro de José Sicre, ¿ya? ¿Has entendido? Página 105 A ver, a la pastor, ¿qué 127. página, pastor? 105 a la 127, o sea, el resto del libro, ¿no? O Ciento por lo cinco al... es el resto del documento que les enviamos, porque estoy viendo que no está todo el libro completo, pero sí, por lo menos hasta en la tercera parte. 5 a la 127, 105 a la 127. ¿Cuál es el libro, pastor, que estamos ahí, por El favor? de Sicre, José Sicre, Allá, Sicre, ¿no? Ya, listo. sí, el de José Sicre, y yo le he mandado varios de Sicre, pero se llama, el libro es Los Profetas de Israel. Así Ya, está en el PDF, Los Profetas de Israel. ¿Ya? ya. Gracias, Porque pastor. sí creo que tiene otros también, pero yo lo estoy haciendo, hay varios de Sicre. Creo que, que usted, hermano Javier, leyó el otro libro, pero está bien, de todas maneras, porque mencionó a Isaías y eso fue como para hacer el preámbulo para lo que estábamos trabajando hoy día, ¿no? Con Isaías. Ahora entonces, la próxima semana con Jeremías. Espero que vayamos bien con eso. Eh, aquí, a ver, se me fue, ya lo mandé, pero bueno. Entonces, Jeremías va a estar en el contexto de Babilonia, ¿no? Ese va a ser el contexto, ¿no? La presión hacia Judá, que es otro elemento también importante ahí. En la historia de Israel hay que ser bien claro sobre el asunto de qué ocurrió con Israel del norte y la Israel del sur, ¿no? En el 722, ¿no? Los asirios invaden y destruyen la Israel del norte, ¿no? Después, los mismos asirios, ¿no? Van a sitiar también Judá y van a querer hacer lo mismo que Israel, que con Israel. Pero ahí es donde viene el asunto de que Judá se apoya con Egipto y Dios denuncia por medio de los profetas eso, ¿no? Luego, entonces, al final, los asirios sí invaden, pero no la destruyen como pensaban hacer, iban a arrasar, pero no arrasaron, ¿ya? Dios detuvo eso, pero posteriormente vienen los babilonios y ellos sí lo hacen, y lo hacen con toda la insanía, ¿no? Destruyen los muros, destruyen las casas, destruyen el templo, todo lo destruyen.
lo dejan escombros, ¿no? Y muchos judíos tuvieron que irse a Egipto, pues, huyeron a Egipto, ¿ya? Al huir a Egipto, también los babilonios van a Egipto y se van contra Egipto, y ahí mueren muchos también. Y los otros son enviados a Babilonia, ¿ya? Son llevados a Babilonia. Que no fueron todos, de paso, ¿no? O sea, no fue el pueblo, la gente popular, no, fue generalmente los nobles, los que tenían capacidad, todos ellos que a los que podían ser instrumentalizados para, digamos, el crecimiento de Babilonia, fueron llevados allá, ¿no? Así que ahí quedaron 70 ahí. Y luego viene el cautiverio. Entonces, esa parte de la historia de Israel es importante también tenerla bien en claro, ¿no? Muy bien. Ahora sí, hermanos, los dejo y esperamos que resuene de alguna manera esto, ¿no? Isaías, es otra, con los profetas comenzamos a tener una visión mucho más clara de lo que Dios quiere darnos a conocer a nosotros, ¿no? A los hombres como sociedad, como nación, como pueblo, ¿no? Muy bien. Y como iglesia también, de alguna manera, porque la iglesia está como la de Israel, pues, ¿no? ¿Qué hace y cuál es su lugar, ¿no? Bien, hermanos, ahora sí, hasta la próxima semana. Nos vemos y no se olviden de la lectura, ¿ya? Empezamos Bendiciones, con pastor, nos Ezequiel, vemos. Bendiciones, ¿ya? bendiciones, nos Hasta vemos. la próxima. Bendición. Entonces, hermano, nos vemos. Nos vemos. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermano. Bendiciones.